laborales vigentes para el 2022. Dentro de los tipos de contratos, como el contrato laboral, tenemos dos tipos. Uno que es el contrato fijo y otro que es el contrato, este es contrato término fijo. Y el otro que es el contrato a término indefinido. En la legislación los podemos encontrar principalmente en el artículo 45 y 46 del Código Sustancial del Trabajo y el artículo 47. ¿Qué características tienen estos dos tipos de contrato? El primer contrato tiene una duración máxima de 3 años, en donde por acuerdo de las partes se define esta duración máxima de 3 años. Puede ser una duración en periodos de 1 año o de los que las partes definan. Si en el cabo de cumplido este tiempo no se informa con una anticipación de 30 días, entonces se define que el contrato va a seguir o va a continuar por el mismo periodo que fue hecho inicialmente. Bueno, entonces este contrato a término fijo tiene una duración máxima de 3 años. En cuanto al salario, va a tener un salario que va a ser el que definan pues con el empleador, y va a cumplir una jornada laboral. Va a tener sus prestaciones sociales. Ahora, el contrato a término indefinido está reglamentado en el artículo 45 y 47 del Código Sustancial del Trabajo. El tiempo es indefinido para este contrato, ya que son labores que se requieren de forma continua. En cuanto al salario, este va a tener un salario que igualmente va a ser el que definan según la capacitación, la carga laboral, y va a tener sus prestaciones. Dentro de la legislación, lo que nos dice es que un trabajador es una persona natural y el empleador puede ser una persona natural o una persona jurídica. Hay otros contratos laborales que ya son como tipo transitorio, podríamos definirlo así, que son, por ejemplo, el contrato de aprendizaje, que este ya es para las personas o para los estudiantes. Este está reglamentado mediante el artículo 81 del Código Sustancial del Trabajo y la Ley 789 del 2002. En el Código Sustancial del Trabajo nos dice que tiene como máximo una duración de 3 años, pero en realidad lo reglamentado y lo que está vigente es una duración máxima de 2 años. Entonces, no tiene un salario. Sí se le paga, pero no se define como un salario, sino se define como una compensación. En cuanto a los horarios, estos horarios son restringidos, no son los mismos horarios que cumple como un trabajador normal, ya que en el desarrollo de este trabajo prima pues el aprendizaje del estudiante y pongámosle que no jornada, pero entendiendo que como tal no está obligado a cumplir la jornada que cumpliría un obrero o un trabajador normal. Debe primar el cumplimiento de sus obligaciones como estudiante. En cuanto a prestaciones, va a tener podríamos decir que sí, son prestaciones. Debe tener su ARL y todo lo concerniente.
Tenemos otro tipo de contrato que es el contrato ocasional, accidental o transitorio. Este tipo de contratos se hacen por un tiempo menor a un mes. Está reglamentado en el artículo 6 del Código Sustancial del Trabajo y son aquellas labores que no tienen que ver directamente con la labor del empleador o de la empresa que lo contrata. O son, digamos, por decir, un reemplazo de un profesor que está enfermo o un contrato para, digamos, pintar una casa, un edificio, en donde la labor del empleador, en donde la labor principal del empleador no es realizar ese trabajo. Entonces, este se hace por un periodo inferior a un mes. En este se paga podríamos decir que se paga no propiamente un salario, sino, sí, propiamente es un salario, pero pues es apenas por un mes y debe cumplir con la jornada laboral. En este se dan algunas prestaciones, lo único que no se da es un seguro de vida. Luego seguimos el contrato por un periodo escolar. Este aplica más que todo, pues principalmente para los profesores, en especial para los establecimientos de carácter privado, que está definido en el artículo 101 y 102 del Código Sustancial del Trabajo, y este, este contrato va a durar lo que dure el periodo escolar, es decir, si es para un colegio, pues va a durar lo que dure el periodo escolar, que sería un año en el caso de los colegios, y si es ya sea universidad, entonces va a ser lo que dure un semestre, que serían 4 o 6 meses dependiendo del establecimiento. En este se le va a dar un salario y debe cumplir con la jornada laboral. Igualmente pues va a tener sus prestaciones. Listo. Ahora viene un tipo de contrato que ya no es un contrato laboral, sino es un contrato civil por prestación de servicios, que está definido en el artículo 34 del Código Sustancial del Trabajo. El tiempo es según lo pactado por las partes. Este contrato es más habitual para, para los contratistas, para los que hacen estos contratos de forma independiente. Entonces, en este no, como tal no se define un salario, se define es una compensación o una contribución por el trabajo realizado. No debe cumplir horarios porque ya como tal no es un contrato laboral, sino es una prestación de servicios como una tercerización. Entonces, no va a cumplir los horarios laborales ni va a tener ninguna subordinación. Por parte del empleador no van a haber prestaciones. Las prestaciones se hacen, se hacen por parte del trabajador independiente. Es decir, el trabajador es el que cubre todo lo que tiene que ver con su seguro y con sus prestaciones y todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, estos son los contratos, los tipos de contratos que hay vigentes para el año 2022. Ahora, hay algunas consideraciones importantes como las siguientes. Bueno, aquí tengo como un resumen de la legislación principal, que son la Ley 789 del 2002, Código Sustancial de Trabajo, la Constitución Política, el artículo 53, que nos ayuda a definir todo lo que tiene que ver con los contratos laborales y la prestación de servicios. Los principios fundamentales del derecho laboral, igualmente la ley 100 del 93, el artículo 284, y aquí vienen unos que son nuevos, que son la ley 2101 del 15 de julio del 2021,
por lo cual se modifica la jornada laboral de forma gradual. Esta ley que nos dice que a partir de la fecha se va a reducir una hora la jornada laboral los 2 primeros años, y los siguientes años se va a reducir una hora por cada año. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es reducir la jornada laboral. Entonces, lo que nos dice esta ley es que ya no hablamos de un cumplimiento de 8 horas al día, que era lo que se mencionaba anteriormente, sino ya se habla simplemente de un cumplimiento de un horario semanal, que en el caso del 2022 va a ser de 47 horas. La jornada laboral va a ser de 47 horas a la semana. Y el siguiente año va a ser de 46 hasta que baje a 42 horas. Y aquí otro nuevo, que salió también el año pasado, el 2021, es la ley 2088 del 2021, por la cual se regula el trabajo en casa. Básicamente lo que nos dice es los cumplimientos de la jornada laboral, que los empleados también van a cumplir, independientemente de que sea en trabajo en casa, van a cumplir dichos horarios, que va a haber solamente podrán haber 2 horas máximas de horario extendido. Y otra cosa importante que nos dice esta ley es que no, a cambio del subsidio de transporte va a haber un subsidio de conectividad. Y también otro artículo importante es el artículo 30 de la ley 789 del 2002. Entonces, aquí hay otras consideraciones que las puse aquí a este lado, que son, por ejemplo, que normalmente en una demanda se aplica la norma a favor del trabajador. El empleador puede ser una persona natural o jurídica, en cambio, el empleado siempre debe ser una persona natural. Entonces, en caso de un contrato laboral, debe cumplir las siguientes pautas. O sea, si en un contrato, ya sea verbal o escrito, se cumplen estos criterios, entonces quiere decir que eso es un contrato laboral. Por decir, la prestación del servicio debe ser de forma personal para un contrato laboral. Debe haber subordinación, es decir, cumplir las órdenes del empleador o de la persona a cargo, y debe haber una remuneración. Entonces aquí está lo mismo, dicho en otras palabras, se realizan las tareas asignadas de forma personal, el empleado cumple un horario y recibe un salario mensual. Entonces, muchas veces lo que se menciona muy popularmente es que se hace un contrato civil por prestación de servicios y se le hace a la persona, a la persona que está haciendo este trabajo, se le hace cumplir unos horarios, se le hace que sea subordinado, que cumpla órdenes, y se le da una remuneración. Eso ya pasa a ser un contrato laboral, ya no es un contrato por prestación de servicios. Es una discusión amplia y es un motivo de demanda. Bueno, eh, entonces aquí también anoté algunas consideraciones importantes, que son que el contrato laboral es diferente al contrato de prestación de servicios. Entonces, algunas consideraciones importantes para el contrato de prestación de servicios es que se hace por parte de un contratista, no define un salario, sino unos honorarios, no tiene jornada laboral, no se paga seguridad social ni prestaciones, no hay subordinación, hay un contratante y un contratista, se regula por la voluntad de las partes. Al contratista no le asisten derechos, es decir, que él debe tener individualmente
todo su pago de cesantías y de contribuciones a cajas de compensación y todo eso. Y es un contrato de prestación de servicios que también se le llama OPS. Tiene autonomía e independencia para realizar el trabajo y puede haber indemnización por daños y perjuicios, es decir, cuando alguna de las partes incumpla parte de lo pactado en el contrato, puede haber una indemnización. Esta parte es importantísima porque dice que debe haber 30 días entre la continuación de un contrato y otro. Es decir, que digamos una empresa o alguien, sí, una empresa contrató a alguien o pues, hizo un contrato para hacer una labor determinada y quiere hacer otra labor. Entonces, debe haber al menos 30 días entre la continuación de un contrato y otro, porque entonces ya ahí se incurre en una falta que puede ser motivo de demanda porque se está trabajando de forma continua y esto no sería un contrato de prestación de servicios. Esas es básicamente las consideraciones más importantes. Entonces, en cuanto a la jornada laboral para el 2022, se tiene que la modificación de la jornada de trabajo aplica para el 2016, modifica el artículo 162 del Código Sustancial del Trabajo hecho en el 2021. Para el 2022 la jornada laboral es de 47 horas sin reducir el salario, eso es importante. Y no hace referencia a la jornada diaria de 8 horas, ya esto ya no está vigente, puede ser cumplido en diferentes días o de diferente forma. Entonces ya no se hace referencia a que el trabajador debe estar 8 horas trabajando en un día. Esto es básicamente lo referente a los contratos laborales.